Hay historias que merecen ser contadas. Historias tristemente célebres. Hoy vamos a hablar de Tsutsumo Miyazaki. Él nació en Tokio el 21 de agosto de 1962. Nació prematuro y nació con algunas complicaciones. Por ejemplo, tenía un brazo un poquito más corto que el otro y tenía una atrofia en las muñecas que le habían reducido un poco la movilidad y eran un poquito grotescas a la vista, porque era algo que llamaba mucho la atención. Ya desde chico Miyazaki obviamente sufría burlas en el colegio. Él era un buen alumno, tenía muy buenas notas en todo lo que fue la primaria, y en la secundaria empezó a decaer un poco, porque estaba muy acomplejado por lo que era su problema físico. Y estaba refugiado en el manga, el anime, eso desde chiquito, y desde grande en la pornografía. Encontró un refugio bastante importante. Quiso calificar para la universidad, no pudo entrar, terminó estudiando fotografía. Cuando se recibe vuelve a su casa paterna, donde tenía una familia que la verdad mucho no lo quería. Para las hermanas le parecía grotesco, el padre no le daba mucha bolilla. El único que lo contenía era su abuelo. Él ya desde adolescente y más adulto evitaba el contacto con las mujeres, no solo por sentirse acomplejado por su discapacidad, sino que por lo que han contado gente que lo conocía, no estaba muy bien dotado y eso lo perturbaba un poco y evitaba relacionarse con mujeres, pero sí tenía un apetito sexual muy grande, por lo cual todo se volcaba en la pornografía. Pero no se quedaba solamente en mirar pornografía. Aprovechaba que él estaba estudiando fotografía en la universidad para ir a los partidos de tenis, con la excusa de fotografiar los partidos de tenis femenino, pero lo único que hacía foco era en la entrepierna de las tenistas. Era lo único que le preocupaba durante los games de tenis. Y fue avanzando. Pasó del porno normal y tradicional, digamos, el permitido, y empezó a consumir material pedófilo. Que, como todos saben, ya no te lo venden en el kiosco de diarios, en esa época del VHS, esto era en los principios de los 80, sino que había toda una red ilegal por donde se filmaban y circulaban esos videos. Pero el punto culmine que lo llevó a quebrar por completo fue la muerte de su abuelo. Ahí sintió que ya no había ninguna esperanza de la sociedad hacia él, y entonces entre el año 88 y 89 mutiló y mató a 4 niñas entre 4 y 7 años, las cuales las secuestraba, las mataba, tenía relaciones sexuales con el cadáver, en algunos casos las mutiló y en el último caso parte de ese cuerpo fue comido. Vamos con el primer caso, que fue el de Mari. La encuentra en la calle, él iba con su auto, la invita a subir, a ir a un lugar más fresco, iba a ir a un bosque. La nena acepta, la lleva al bosque y en un sendero medio abandonado del bosque, él descienden del auto, la nena se empieza a poner un poco nerviosa, él se pone nervioso al ver que la nena empezaba a llorar y no tiene mejor idea que ahorcarla. Una vez que la chica se asfixia y muere, él la desnuda, abusa del cuerpo y lo deja abandonado. Y escapa. El segundo caso, que es el de Masami, fue muy similar. Con la diferencia de que la nena no quería subir al auto con tanta voluntad como la otra, pero él la obliga. La nena en el auto se pone muy nerviosa, empieza a llorar. Él nuevamente la ahorca, la asfixia, la nena muere. Dentro del auto la desnuda, abusa del cadáver
pero no puede concluir su faena porque hubo un movimiento involuntario del cadáver que generalmente suelen tener, y el cuerpo se movió encima de él y él se asustó. Lo llevó al mismo lugar donde había llegado Amari y deposita el cuerpo en ese sendero abandonado de un bosque. El tercer caso es el de Erika, que fue un poco distinto. También la sube a su auto, pero la empieza a fotografiar desnuda. La nena se pone muy nerviosa, obviamente, había una persona que te desnuda en el asiento trasero de un auto y te fotografía, empieza a llorar, a gritar mucho, él se pone extremadamente nervioso y se empieza a perseguir porque estaba en una ruta por donde pasaban autos, y nuevamente la asfixia, como era ya un modus operandi. ¿Cuál fue la diferencia con este caso y que a la policía le marcó una pauta? Que este cuerpo sí fue encontrado y los otros dos no. Los otros dos estaban declarados desaparecidos. Pero al ver que encontraron otra vez un cuerpo de una niña, dijeron, bueno, puede ser un asesino serial y no desapariciones de niñas. Y ahí se ponen un poco a investigar. Pero Miyazaki hace algo muy típico que venimos viendo en esta columna con los asesinos. Le manda a los padres de Mari, la primera chica que mató, una caja donde había ropas de la nena, dientes, huesos calcinados y una nota que decía Mary, huesos, cremación, investigar, probar. Y le manda una carta a la policía confesando el crimen, pero nunca revelando su identidad. Ambas pruebas no podían llegar a dictaminar quién podría haber sido esta persona, porque no estaban firmadas o tenían nombres falsos. Vamos al cuarto caso, que es el de Ariake. La nena estaba jugando en una plaza, él le pide permiso para sacarle algunas fotos, la nena accede, de esa manera se gana su confianza para llevarla a su auto, donde la empezó a fotografiar desnuda. Ahí nuevamente la asfixia, la mata, pero esta vez se lleva el cuerpo a su casa. Su casa lo desnuda y lo empieza a filmar y a fotografiar mientras se masturba. Tuvo el cuerpo 2 días en la casa, hasta que el olor era tal que dijo, bueno, me tengo que deshacer de eso. Le cortó la cabeza fue a un baño público de un cementerio. Los brazos y los pies se los quedó para posteriormente hacerlos a la parrilla en el patio de su casa, y el resto del cuerpo lo tiró por un bosque lejano. Hubo un quinto intento. Había 2 hermanas jugando en la vera de un río. Él echa a la más grande para quedarse con la más chiquitita. La más grande va a buscar a su padre porque había un señor que la había echado y se había quedado con su hermana. El padre da aviso a la policía, va hacia el lugar y encuentra a este asesino otaku que le encantaba el manga fotografiando a su hija desnuda. Se da a la fuga, cuando llega a su auto para escapar, ya estaba la policía que lo detuvo. No tuvo ningún problema en confesar los 4 asesinatos que cometió, colaboró mucho con la policía. En su casa encontraron alrededor de 6.000 tapes donde había pornografía y pedofilia. La verdad, una videoteca frondosa la que tenía nuestro amigo. El padre se negó a darle un abogado y, aparte del deshonor que sufrió por su hijo, algo muy japonés, se suicidó. Fue todo el proceso judicial, hubo sentencia, apelación, hasta que en el año 2006, la Corte Suprema de Justicia japonesa dijo, este señor es culpable, está condenado a la horca. Así que desde aquel día, todavía no hay fecha firme, nuestro asesino otaku está esperando terminar sus días colgado de una cuerda. Pasó Matías Di Giulio por Mate con Vodka con su columna Tristemente Cierto.